La última marca de una iglesia local saludable es o se conoce como el principio regulativo de la adoración o de la iglesia. El principio regulativo de la iglesia. Y en primer lugar, quiero hablarles de un aspecto muy breve histórico, porque esto es muy importante saber. Un aspecto histórico muy breve. Después de la Reforma, en el siglo XVI, en 1517, cuando Martín Lutero va a la abadía de Wittenberg y clava sus 99 tesis, me imagino que saben la historia, y si no la saben, hay una película y la pueden ver. Pero después de clavar las 99 tesis en la abadía de Wittenberg, estalla una controversia fatal entre lo que Martín Lutero estaba viendo mal en la iglesia, y él de hecho intentaba reformarlo, y lo que se practicaba dentro del romanismo. Lutero provoca algo que se conoce como protestantismo, ¿sí? Protestantismo porque los protestantes, valga la redundancia, protestan en contra de muchas herejías y muchas prácticas del romanismo, de los papistas, o si quieren llamarles católicos romanos, bueno, en contra de ellos. Así que surge el movimiento protestante. A ese movimiento protestante posteriormente se le llama Reforma, ¿sí? El movimiento de los reformadores. Inicia con Martín Lutero, pero continúa con varios hombres a lo largo del tiempo. Sin embargo, en medio de la Reforma hay dos aspectos fundamentales: las Escrituras y la fe. Ellos decían la autoridad dentro de la iglesia, la máxima autoridad es la Biblia, y nada está por encima de la Biblia. La historia no está al nivel de la Biblia, y tampoco los dogmas de la iglesia que ustedes han creado está al nivel de la Biblia. La Escritura es la autoridad de la iglesia, no sus dogmas, no su historia, no el tradicionalismo romano. Y la fe, eso solo como dato histórico, para lo que quiero explicarles. Pero después de que se fue asentando la Reforma entre Lutero, más adelante Calvino, Zwinglio, que es contemporáneo de Lutero, y algunos otros hombres, se asienta la verdad entre ellos, pero también se empiezan a generar debates entre ellos. Un debate, por ejemplo, entre Lutero y Zwinglio es la Cena del Señor, de la cual les hablé. Lutero creía en la consubstanciación en la Cena del Señor, creía que el cuerpo de Cristo literalmente estaba con los elementos, con el pan, arriba, abajo y a los lados del pan, con el vino, con la copa, arriba, abajo y a los lados de la copa. Eso es lo que creía Martín Lutero. Zwinglio creía más bien que eso era un memorial, un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él decía, no tiene ninguna implicación de misterio. Entonces él lo veía como un memorial y ya. Se reúnen para intentar llegar a un acuerdo y no llegan a nada. Siguen separados en eso. Porque mientras están hablando, eso es una leyenda, no sé qué tan cierta sea, pero muchos dicen que se sientan a la mesa y Zwinglio le dice que es un memorial. Y en ese momento Martín Lutero empieza a decir, es corpus meum, y golpeando la mesa, como un buen alemán. Est corpus meum. Eso significa, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y no llegan a un acuerdo, y se dividen. Así que Zwinglio trabaja por sí mismo, no me acuerdo si era en Holanda, y Lutero continúa trabajando en Alemania, ¿sí? Ahora, dentro de esos debates que surgen entre los reformados, hay un debate entre Martín Lutero y Juan Calvino. No debate directo como el de Zwinglio, por lo menos leí un poco al respecto, pero no hay evidencia de que se hayan reunido a hablar de la misma forma, pero hay algo que presenta Martín Lutero como, que se llama, lo pueden apuntar, el principio normativo de la adoración. El principio normativo de la adoración. Pero Juan Calvino no cree en el principio normativo. Él dice, o habla más bien, del principio regulativo de la adoración. Martín Lutero propone principio normativo,
Juan Calvino propone principio regulativo. Ahora les voy a explicar qué significa eso. En su inicio, de manera básica, como principio normativo se entiende que es un principio en la adoración que dice que se puede adorar a Dios con lo que Dios manda que se debe adorar, pero también se puede adorar a Dios de manera correcta con aquellos elementos que Dios no prohíbe. Eso es lo que dice el principio normativo. Lo voy a decir nuevamente, haciendo una pequeña aclaración. Para Lutero, en el principio normativo, la adoración verdadera está basada en lo que Dios manda y en aquellas cosas que Dios no prohíbe. ¿Sí? Y la adoración falsa, según Lutero, en el principio normativo, es todo aquello que Dios prohíbe. ¿Sí se entiende este? ¿Sí? Juan Calvino, a diferencia de Lutero, identifica en el principio regulativo la adoración verdadera como aquello que Dios ordena que se debe hacer. Solo eso. Calvino dice, debemos adorar a Dios solo y únicamente con lo que Dios manda que debemos adorarle. Y él dice, la adoración falsa es todo aquello que Dios prohíbe, pero también todo aquello en lo cual Dios no ha dicho nada. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí la notan? Alguien que me la explique. De manera sencillita. Para el principio normativo, ¿qué es la adoración verdadera? La adoración verdadera es que puedes hacer todo lo que Dios te permite y también incluir cosas que Dios no ha prohibido. Ok, muy bien, eso es. ¿Y la adoración falsa? En el principio normativo. Sería hacer cosas que Dios no prohíbe. Que Dios prohíbe. Que Dios prohíbe, ¿sí? Ese es el principio normativo. Ahora otro, dígame. En el principio regulativo que propone Juan Calvino de la adoración, ¿cuál es, según este principio, la adoración verdadera? ¿Cuál es? Lo que Dios establece. ¿Añade algo más? No. ¿Y qué es la adoración falsa según el principio regulativo? Dios prohíbe y también aquello de lo que no ha dicho nada. Lo que Dios prohíbe y aquellas cosas en las que ha guardado silencio. O sea, lo que no prohíbe, ¿cierto? Lo que prohíbe y lo que no prohíbe en el principio regulativo es adoración falsa. Y solamente lo que Dios manda es adoración verdadera. Ahora, ese es el debate entre Lutero y Calvino. Calvino lo propuso después de que Lutero ya estaba muerto. Por eso les digo que no es un debate en el cual hayan estado cara a cara. Ahora, ese debate se extiende en la tradición reformada a los puritanos. Entre los puritanos, unos eran anglicanos y otros eran puritanos presbiterianos y bautistas. Había unos que eran anglicanos, es decir, de la Iglesia Nacional de Inglaterra, y había unos que no hacían parte de la Iglesia Nacional de Inglaterra, algunos sí, pero ellos eran presbiterianos, reformados o bautistas, particulares en aquel entonces, bautistas particulares. Entre ellos también los anglicanos apelaban al principio normativo de Martín Lutero. ¿Cuál es el principio normativo? El principio normativo dice que la adoración verdadera es lo que Dios manda y lo que Dios no prohíbe. ¿Sí? Y la adoración falsa es solo lo que Dios prohíbe. Lo que Dios prohíbe. Es que eso es enredado, hermanos, pero debe quedar claro. Y varios puritanos, presbiterianos y bautistas apelan a lo que Juan Calvino propone, el principio regulativo. En el principio regulativo, ¿cuál es la verdadera adoración? Hacer lo que Dios manda únicamente. Y para ellos, la falsa adoración era ¿cuál?
Usar, para que esté un poco más sencillito, usar lo que Dios prohíbe y lo que no prohíbe. ¿Sí? Esa es la falsa adoración según el principio regulativo. Entre anglicanos y puritanos. ¿Y qué creen? Tampoco llegan a un acuerdo. Y eso queda separado. Los anglicanos por un lado, haciendo uso de otros elementos en su culto de adoración, y los puritanos, presbiterianos y bautistas, usando solo y únicamente lo que Dios dice que se debe usar. Y el resto no lo usaba para adorar a Dios. ¿Qué creemos nosotros? ¿Tenemos el principio normativo en la adoración o tenemos el principio regulativo de la adoración? Bueno, nosotros tenemos como principio de adoración para la iglesia el principio regulativo. El principio regulativo. Y no tenemos como parte de nuestra confesión el principio normativo. Ahora, ¿cómo sé eso yo? ¿Dónde quedó por escrito? Permítanme leerles la Confesión de Londres, capítulo 22, párrafo 1. En estos días quería decirles que vayan y traigan el día de hoy sus confesiones, pero se me olvidó. Sin embargo, lo voy a leer para ustedes y escuchen muy bien lo que dice. Dice, el capítulo 22 titula de la adoración religiosa y del día de reposo. Artículo 1 o párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Ese Dios es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable, escúchame, el modo aceptable de adorar a Dios, al Dios verdadero, está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Ya les expliqué lo que es el principio normativo y el principio regulativo, ¿cierto? Esta es una definición de un principio entre esos dos. Solo con lo que escucharon, ¿de qué principio está hablando? ¿Normativo o regulativo? Regulativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero dice que solo Dios, el Dios verdadero, ha instituido por Él mismo la adoración aceptable a Dios, es decir, lo que Él manda, lo que Él manda. Ahora, ¿cuál es la adoración falsa? La que no es válida, dice esta porción, y está de tal manera limitada la adoración por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. Es decir, lo que no ha prohibido no debe ser usado. Hermanos, no debemos ser, ¿cómo se dice?, creativos en la adoración. No, Dios no quiere cristianos creativos. No quiere cristianos creativos. Dios quiere cristianos obedientes, que hagan lo que Dios dice que deben de hacer. Por eso, en esta iglesia, en esta misión, que anhelo que sea pronto iglesia, no van a ver que en algún momento se traiga títeres en el culto de adoración para enseñar a los niños. Por eso mismo, en esta misión no van a ver que dentro del culto de adoración cantemos bienvenido y de repente todos hacen desorden por aquí por allá y se dan la mano y bienvenido y no sé qué, porque eso no hace parte del culto de adoración. No es un medio que Dios ha dado para la adoración, pero tampoco lo prohíbe, ¿sí o no? Sin embargo, nosotros no usamos esos elementos que Dios no prohíbe y no los incluimos en la adoración. Por eso, aquí nunca van a ver
Este último fue tan terrible ver eso, pero era el final de la Copa América. Y en la iglesia, en vez de reunirse a escuchar el sermón, pusieron una pantalla gigante para ver la final entre Colombia y Argentina, ¿no? Es que dije que era la final entre Brasil y Colombia y el hermano me corrigió. Pero Dios no prohíbe ver el fútbol, ¿o sí? ¿Y será bueno añadirlo a nuestro culto de adoración? No es bueno. Por lo menos no en nuestra convicción. Porque en nuestra convicción no incluimos dentro de la adoración los elementos que Dios no prohíbe. No los incluimos. Porque si no, eso es una pequeña puerta que se puede hacer así de grave. Incluyamos esto también. Incluyamos esto también. A mí me gusta eso, ¿por qué no lo incluimos? Noche de cine, ¿cierto? ¿Por qué no el domingo, este domingo, en vez de escuchar la predicación del hermano, ya que estamos en fin de año o en el tiempo en el cual aparentemente murió el Señor Jesucristo, ¿por qué no nos vemos la pasión de Cristo en vez de la predicación? ¿Por qué no? Porque aunque Dios no prohíbe eso, Dios no manda eso. Y solo hacemos lo que Dios manda que debemos hacer. Dejaríamos de ser bíblicos porque la Biblia no dice que debemos hacer eso. Entonces, quiero darles de manera rápida las partes que Dios dice que debemos tener en la adoración y que cada uno de estos elementos son adoración a Dios. En muchas iglesias, el tiempo de la alabanza es el único tiempo de adoración. Por eso le dicen, vamos a iniciar con el tiempo de alabanza y adoración. Y cuando termina, hermanos, vamos a pasar a lo más aburrido de nuestro culto, la predicación. Así lo ven, hermanos. Sí, yo sé que no lo dicen así, obviamente sería muy descarado, pero así lo ven. Por eso en el tiempo de alabanza y adoración, que dura a veces 2 horas, todos gozosos, ¿cierto? Y termina ese espacio, ¿y qué pasa? A dormir se dijo. Porque no apreciamos el centro real y verdadero de un culto de adoración. Y no hemos entendido que cada uno de estos elementos nos sirven para adorar a Dios. Cada uno de esos elementos, no solo cantar es para adorar a Dios. Leer la palabra es para adorar a Dios. Orar es para adorar a Dios. Escuchar la predicación es para adorar a Dios. Predicar es para adorar a Dios. Cada uno de los elementos. Ahora permítanme decirles cuáles son. Número 1, lectura de la palabra. Para que luego lo comprueben, pueden ir a Hechos capítulo 2. Lectura de la palabra, primer elemento de la adoración. Segundo elemento de la adoración, predicación de la palabra. Nuevamente, Hechos capítulo 2, cuando leímos que perseveraban en la doctrina, ahí está hablando de enseñanza doctrinal, predicación. Y 1 Timoteo 4:13, predicación de la palabra. Tercer elemento que Dios demanda que debemos usar, canto congregacional. No canto de un grupito aquí adelante y solo el vocalista canta y el resto simplemente se mueve ahí, ¿cierto? Eso no es el canto que Dios quiere de su iglesia. Lo que Dios quiere es un canto congregacional. Que todos entonen sus voces melodiosas y hermosas al Señor. No todos tenemos ese tipo de voz, ¿cierto? Pero nos esforzamos y cantamos fuerte. Y en medio de los que cantan bonito se pierden las voces feas y todas se hacen hermosas. Sí, hermanos. Si cantan todos ustedes fuerte a su Señor, desde su corazón, el canto de la iglesia se hace precioso. ¿Dónde dice que debemos cantar? Efesios capítulo 5, versículo 19. Salmos, himnos y cánticos espirituales. La oración. Lectura de la palabra, predicación de la palabra. Tercer elemento, canto congregacional. Cuarto elemento, oración. ¿O ustedes creen que por tradición empieza con oración el hermano? No, es porque Dios exige que haya oración. Perseveraban en las oraciones.
dentro de la iglesia local. Oración. 1, 2, 3, 4. Quinto elemento, ofrendas. 1 Corintios capítulo 16, del versículo 1 en adelante, creo que es hasta el 5 o 6, presupone que la iglesia sabía que domingo a domingo apartaban un dinero para ofrendarlo. Presupone. Aunque ahí está hablando de la ofrenda para los santos de Jerusalén. Pero Pablo está presuponiendo que la iglesia sabe que el primer día de la semana aparta algo de dinero, de lo que él ha ganado. El principio reformado es que la medida mínima de ofrenda es el 10%, pero no está limitado al 10%. Si quieres puedes dar 20, 30, 40, 50, hasta el 100%. Difícil, ¿cierto? Pero el principio es ese. ¿Es el principio reformado, no es principio bíblico? Es un principio que extraemos de las Escrituras. Lo que pasa es que la Biblia, cuando habla de la ofrenda, no dice cuánto. Simplemente evidencia que debe ser una ofrenda generosa, de la cual te desprendes y la das. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de esa mujer que entregó la última moneda, ¿qué decimos? Tienes que darlo todo. Cuidado con el carismatismo. Cuidado. Por eso, un principio que se ha enseñado, creo que no reformado exclusivamente, pero sí dentro de muchas iglesias que creemos acerca de la ofrenda, y que el diezmo no está vigente porque el diezmo era algo muy diferente, es que la ofrenda debe ser como medida mínima un 10%. Medida mínima, 10%. A partir de ahí, hacia arriba, no hacia abajo. Hacia arriba. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Sexto elemento, la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Y finalmente, el bautismo. Eso no se hace todos los domingos porque no siempre hay gente bautizándose, ¿es cierto? La cena del Señor no se hace todos los domingos. En nuestro caso se hace una vez al mes. Eso lo puede decidir la iglesia porque la Biblia guarda silencio en eso. La Biblia no dice cada cuánto deben participar de la cena del Señor. Lo que sí dice es que cada vez que participen, deben recordar el Señor Jesucristo y su sacrificio. Eso sí lo dice. Pero no dice cada qué tiempo. Eso lo decide la iglesia por sabiduría y prudencia. En nuestro caso, una vez al mes. Bautismos, cuando el Señor salve a alguno en medio de la iglesia. Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Se discipula a alguien nuevo que llegó y dice, creo todo eso que me enseñaron. Le enseño acerca del bautismo y dice, sí, creo todo eso. Lo evidencia a través de compromiso, una vida santa, creciendo en santidad, en madurez. Entonces se bautiza. ¿Cuáles son los elementos de la adoración pública? Lectura de la palabra, predicación de la palabra, canto congregacional, oraciones, ofrendas, cena del Señor y bautismo. 7 elementos. Después de esos no añadimos nada. Y se cierra con una oración final. Después de la oración final, según la iglesia que sea, se puede dar, tal vez como ya terminó el culto de adoración, hermanos, queremos notificarles algunas cosas. Pero ya cerró el culto de adoración. Ya estamos en otro tiempo. Ya estamos aparte del culto de adoración. Ya eso terminó. Ahora, hermanos, quiero dejarles algunas notificaciones. Después de eso, participamos del ágape. Hermanos, el ágape no hace parte del culto de adoración. En nuestro caso, no hace parte. Pero dentro del ágape, como es una comunión, como es un compartir, dentro del ágape, en nuestro caso allá en Guadalajara, aprovechamos una vez al mes en cantarles o felicitarles a los cumpleañeros del mes. No una solo. A veces son 5, a veces 6, a veces 10. Pero eso hace parte ya de otro aspecto, en el cual la iglesia está en koinonía, en comunión. ¿Ok? Finalizo con eso. Mi hermano Guillermo, no sé por qué se me olvidó tu nombre, tiene la ardua labor de continuar extendiendo esta enseñanza porque esto es mucho más largo. Les di el fundamento básico para que entiendan de lo que van a participar mañana. Prepárense.
para leer la Biblia, para cantar la Biblia, para orar la Biblia, para escuchar la Biblia predicada, para participar de lo que la Biblia dice que son las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y oremos al Espíritu Santo para que nos prepare para esto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradezco por este tiempo. Realmente me gozo mucho en ver el anhelo y deseo de estos amados hermanos y hermanas de aprender, de ser instruidos, de continuar profundizando en tu palabra. Qué gozo es poder ver hermanos que quieren caminar juntos, unánimes en la fe. Ruego, amado Dios, para que tu Espíritu Santo les ayude a tener unidad doctrinal, pero también unidad en la comunión como santos. Rogamos para que tu gracia sea sobre tu iglesia, para que tu misericordia sea renovada todos los días y que cada uno de ellos pueda ser preservado en santidad en medio de esta misión que pronto anhelamos sea una iglesia local. Te ruego por mi hermano Guillermo para que el Espíritu Santo le capacite constantemente para predicar fielmente la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, para que él continúe de manera fiel hasta la muerte, sirviéndote a ti, quien es nuestro Señor y Salvador. A ti, solo a ti, bendito Trino Dios, sea la gloria en medio de la iglesia. Amén.